Quiero, para empezar, expresar mi satisfacción y mi agradecimiento por participar en este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica y dar también, porque es de justicia, las gracias al director del mismo, el doctor don Óscar Yacit Aparicio, por haberme invitado a intervenir en esta conferencia inaugural, que es un honor que no merezco y, repito, le estoy muy agradecido. Con su permiso, voy a hablar de un tema, la contemplación interpersonal, tal como la expone Santo Tomás, no con la intención de proporcionarles unos conocimientos sobre la quinate o sobre un tema del que se habla muy poco y del cual pues, se pueden aprender muchas cosas, sino sobre todo porque a mí me ha hecho un gran bien. Lo he estado estudiando en estos 2 últimos años y más que estudiar, yo incluso diría meditar, y en mi situación actual, personal, me ha ayudado muchísimo. Y con este fin quiero que también, si Dios quiere, les sea útil a ustedes. Para exponer la original y muy poco conocida doctrina de Santo Tomás sobre la contemplación, que se da en la amistad personal, considero que es preciso tener en cuenta que sostiene que el fin o bien último de la persona, lo que subjetivamente le da la felicidad, es la contemplación. A la pregunta ¿qué es la contemplación? Se puede responder, según Santo Tomás, que es por ello la felicidad suprema. El sentido de la vida humana, para la Quinate, está en la contemplación. Hemos nacido para contemplar. Me iré explicando. La contemplación no está en los 4 bienes o de los 4 bienes exteriores para el hombre, el honor, la fama, las riquezas o el poder. Tampoco se encuentra en alguno de los bienes del cuerpo, como la salud, la belleza corporal, la fortaleza. La razón es porque son todos bienes inestables, variables, transitorios, podría decirse, y que no obedecen a nuestra propia voluntad. Vienen así y se van también tal como han venido. Tampoco puede estar la felicidad en los bienes de la parte sensitiva del alma humana, que son comunes a los hombres y a los animales. Ambos están ordenados al bien del cuerpo y este, en el hombre, está ordenado a la parte intelectiva. Y nada que sea un medio para alcanzar otra cosa puede ser la felicidad plena y la contemplación suprema. Tampoco puede estar en los bienes de la parte intelectiva o espiritual del alma, porque tales bienes son las virtudes morales. La suprema felicidad del hombre no consiste en el ejercicio de las virtudes morales, aunque sean necesarias. La razón es porque el sumo bien o la felicidad humana, si es última, no puede ordenarse a un fin ulterior. En cambio, el ejercicio de las virtudes morales siempre tiene una finalidad. Así, por ejemplo, que pone el mismo Santo Tomás, el ejercicio de la fortaleza en asuntos bélicos está ordenada a la victoria y después a la paz. Pues sería necio luchar por luchar. Igualmente, los actos de la justicia se ordenan a conservar la paz entre los hombres, entre las naciones. Todavía podría decirse que la felicidad está en la virtud intelectiva, diríamos práctica, en el arte o en la recta razón de lo factible, de lo que se hace, de lo agible. Sin embargo, no es posible que la felicidad esté en el ejercicio del arte, ni tampoco pues, en la artesanía o la técnica. Primeramente porque el conocimiento artístico es práctico y con ello se ordena un fin y en consecuencia no puede ser el fin último. Además,
Su fin son las obras técnicas o artísticas en sentido estricto, las cuales no pueden ser el fin último de la vida humana, ya que somos nosotros el fin de ellas, puesto que todo ello se hace para el servicio de la persona. Todas las obras artísticas son medios, existen para servir a la persona, para su perfección y felicidad. La felicidad suprema del hombre no está entre los bienes exteriores, ni, como hemos dicho, en los bienes del cuerpo, ni tampoco en los del alma, ni en cuanto a la parte sensitiva, ni tampoco a las virtudes morales de la parte intelectiva, tocando a los actos de las virtudes, y también a los que se refieren a la acción, a lo agible, como son la prudencia y el arte. Queda, por tanto, por exclusión, que sólo consista en el acto propio del entendimiento, que es la contemplación de la verdad. Parece que sea así, porque, dice Santo Tomás, se cumplen en ella, en la contemplación de la verdad, tres condiciones, las cuales no se daban en los anteriores bienes citados y que les imposibilitaban para que fueran el fin último humano. Son condiciones que debe cumplir, por tanto, el fin último del hombre, su contemplación. La primera condición que cumple la contemplación de la verdad es la utilización de la operación intelectual, que es propia exclusivamente del hombre, no habiendo otro animal que en modo alguno la posea. En cambio, pueden poseer, y de hecho poseen, los otros bienes. La segunda, que este conocimiento tampoco se ordena a cosa alguna como fin, puesto que la contemplación de la verdad se busca por ella misma, se quiere saber por saber. La tercera es que el hombre se basta a sí mismo para la contemplación intelectual, ya que para realizarla apenas precisa la ayuda de las cosas externas. Esta contemplación, en que consistiría la felicidad, no obstante, no es suficiente si está limitada a la sabiduría humana. La verdad que se busca contemplar como fin último y felicidad suprema no es la de los primeros principios, la contemplación de los mismos, porque su contemplación es imperfectísima en razón de su extrema vaguedad, si quieren, generalidad, y de proporcionarnos solamente un conocimiento meramente potencial de las cosas, ya que los primeros principios, desde el principio de causalidad hasta el principio de finalidad, etcétera, o el principio de no contradicción, por supuesto, contienen implícita y virtualmente todos los saberes. Naturalmente, los obtenidos, en primer lugar, por deducción, como son los de las matemáticas, los de la lógica y los de la metafísica, ciencias deductivas o esenciales, cuyos objetos son necesarios, ciencias siempre limitadas que no pueden constituir el objeto del deseo del último fin. Además, tampoco puede ser el fin último la contemplación de la verdad de los primeros principios en cuanto al punto de partida del esfuerzo cognoscitivo humano. Y ello tanto para llegar a las conclusiones de las ciencias esenciales, que se podrían llamar también inclusivas, porque contienen todo el saber potencialmente que he citado, como también para las otras ciencias, que pueden denominarse ciencias conexivas, porque utilizan también datos que no están implícitos en los primeros principios, como son todas las ciencias físicas o sobre la naturaleza, y también las ciencias morales, que estudia la filosofía, que son distintas de la metafísica o de otras partes de la filosofía. Al conocimiento de ninguna de estas ciencias puede menos aún considerarse el fin último. Todas estas ciencias y conocimientos son medios. Escribe Santo Tomás al inicio de una obra metafísica algo que me recordaba siempre mi maestro, don Francisco Canals, que recuerdo que lo citaba catedrático de metafísica de la Universidad de Barcelona,
que recuerdo que lo citaba muchas veces en sus clases, que eran todas magistrales. Dice Santo Tomás: todas las ciencias y las artes se ordenan a una sola cosa, a la perfección del hombre, que es su felicidad. Repito porque es muy importante. Todas las ciencias y las artes, artes en el sentido de las bellas artes, de las técnicas, de toda la cultura, se ordena a una sola cosa. O sea, tiene una finalidad última, la perfección del hombre. ¿Y cuál es la perfección del hombre? Que sea feliz, que es su felicidad. Hay que, él matizaba también, que a la felicidad de los hombres singulares, concretos, individuales, las personas, que son quienes pueden y quieren ser felices, se ordenan o están a su servicio todas las ciencias, las tecnologías, las creaciones culturales, artísticas, todas las actividades humanas. Todo está referido a la persona. Todo es un medio para un único fin, la felicidad de la persona, su bien ya en esta vida y en la que seguirá. La contemplación de la verdad como fin último o felicidad suprema no es la contemplación de los objetos de todas estas ciencias, de las cosas creadas, que tienen un fin muy útil, un fin muy bueno, como hemos dicho, que es la perfección, la felicidad del hombre. Al hombre la felicidad se la ha de dar en la operación del entendimiento, que versa sobre las cosas más nobles que las que se refieren todas estas ciencias citadas. Debe así concluirse, también por exclusión, voy siguiendo todo un razonamiento de Santo Tomás, debe así concluirse que la suprema felicidad humana consistirá en la contemplación sapiencial de las cosas divinas. Dicho de otra manera, la suprema felicidad humana solo consiste en la contemplación de Dios. Esta es la tesis concreta de Santo Tomás sobre la contemplación como fin último del hombre. La concreta en que la contemplación de Dios será para el hombre la felicidad suprema, la felicidad plena. Pues Dios mismo llena de inmensa y completa infelicidad al entendimiento y a la voluntad del ser humano. Felicidad infinitamente más profunda que las felicidades naturales humanas. La felicidad falsa y terrena no es sino una sombra de aquella felicidad perfectísima. Quiero concretar, porque puede parecer que esta sea una tesis religiosa, y no lo es puramente religiosa, como ya habían descubierto los filósofos griegos. Para determinar qué conocimiento racional implica esta contemplación de las cosas divinas, hay que examinar los grados del conocimiento natural de Dios, es decir, no sobrenatural, obtenido por la gracia, la que se obtiene por la fe cristiana, o mejor dicho, no la fe, sino por las gracias que siguen a la gracia de la fe. En un primer grado, en el orden natural, se da un conocimiento de Dios vulgar y confuso, que tienen la mayoría de los hombres, ya que todo hombre, mediante el raciocinio natural, puede llegar con facilidad a un cierto conocimiento de Dios. Este saber natural y espontáneo de Dios se razona de este modo, y que está expresado después en las famosas vías, que yo sintetizo pues, en estas breves palabras. Se ve que las cosas naturales, piensa así, la inteligencia natural, el sentido común, están sujetas a un cierto orden. Y como no hay orden sin ordenador, se cae en la cuenta de que debe haber un ordenador de las cosas visibles. Tal conocimiento de la existencia de Dios tiene poco contenido, es una consideración general muy pobre, porque no permite detallar sin más quién es, cómo es, si es uno solo, si este ordenador lo ha hecho para el bien, qué sentido tiene, etc. Igual que cuando vemos al hombre moviéndose y obrando, percibimos que en él hay alguna causa que no se encuentra entre las otras cosas y que es causa de dichas operaciones. Sobre todo, pues el entender
el querer, el ser libre, y a esto le llamamos, como los antiguos, le llamamos alma. Pero aún no sabemos qué es el alma, si es un cuerpo o no, cómo realiza las operaciones indicadas. Sin embargo, este primer grado de conocimiento intelectual y como tal, de algún modo contemplativo, aunque sea de Dios, no es suficiente para la felicidad. La razón es porque todas las operaciones del hombre feliz tienen que ser perfectas y el conocimiento corriente, este que he descrito, es imperfecto. Además, lo evidencia que puede estar mezclado con muchos errores, como se dio en el pensamiento filosófico arcaico. Otro motivo que permite advertir que en este conocimiento corriente de Dios no se encuentra la felicidad es porque a nadie se le recrimina por carecer de la felicidad. No se le dice a nadie que cómo es que no ha encontrado la felicidad. Por el contrario, son alabados quienes, careciendo de la felicidad, la buscan, luchan para conseguirla. En cambio, quien carece del conocimiento de Dios, dice Santo Tomás, es evidentemente censurable en sumo grado, dada la certeza de la existencia de Dios que proporciona el mundo creado. Esto nos puede parecer extraño en nuestros días, bajo la influencia del siglo XIX y el siglo XX, del ateísmo y otras doctrinas afines, pero Santo Tomás y para sus contemporáneos, incluso yo diría para el pensamiento griego, es algo que no tiene sentido el negarlo. Llega a afirmar, y es una de las veces que Santo Tomás utiliza un lenguaje, diríamos, muy fuerte, que a lo mejor, vayan ustedes a saber, si en su época hubiera existido el algoritmo de YouTube, a lo mejor se lo hubieran censurado. Decía que es la máxima estupidez, la gran falta de inteligencia. Es decir, del hombre, que es un estúpido, un tonto, que no percibe las señales en el mundo tan manifiestas de la divinidad. La necedad que se da en el ateísmo, dice Santo Tomás, es extensiva, bueno, no habla del ateísmo porque prácticamente no existía entonces, sino de los hombres que no ven, no tienen, no siguen este conocimiento natural y espontáneo de Dios, de sentido común. Decía que es extensiva a la negación de la existencia del alma espiritual, que por poco que se piense, se descubre en las facultades del entendimiento y de la voluntad. De manera, vuelve a decir Santo Tomás, que tomaríamos por estúpido, o necio, a quien viendo un hombre no comprendiera que tiene un alma. Sería incluso insultante para este hombre. Bien, el segundo grado de contemplación de las cosas divinas es el conocimiento racional de Dios, es decir, el conocimiento filosófico de Dios. Es el conocimiento de Dios adquirido por demostración, que es más perfecto, por supuesto, que el corriente. Mediante este conocimiento filosófico se llega a un grado de contemplación más apropiado de la existencia y propiedades de Dios o atributos. Es un conocimiento de Dios superior porque se adquiere por demostración racional. Gracias a ella no se le aplican muchas cosas de Dios cuya supresión favorece entenderlo separado de los demás. Las demostraciones filosóficas nos manifiestan, diríamos por vía negativa, porque se parte del conocimiento de las criaturas, que están llenas de imperfecciones, y que por tanto deben apartarse, deben removerse de Dios. Y se dice pues que Dios es inmóvil, es eterno, es incorpóreo, absolutamente simple, único, y otros atributos parecidos que no están en las criaturas. Aunque debo advertir que además de este conocimiento negativo de Dios, para conocer la existencia de Dios, se revelan también algunos de sus atributos positivos, utilizando el instrumento metódico de la analogía, partiendo de las perfecciones de las criaturas, y que ahora no es el momento de exponerlo ni de cansarles ustedes con esta metodología.
Estos últimos nos proporcionan, estos saberes positivos de Dios, un mayor saber de la esencia divina, pero igualmente pobre, porque al conocer una cosa por vía de afirmación, se sabe de alguna manera qué es y en qué se distingue de las otras, ya que al conocerla por vía de negación, se sabe en qué se diferencia de otras, pero se desconoce qué es y por tanto con mayor pobreza. Se puede, en definitiva, y para no cansarles más, concluir que la contemplación filosófica de Dios tampoco es suficiente para la suprema felicidad del hombre, porque es un conocimiento incompleto y que además no es perfecto y que incluso siempre se puede ir avanzando un poco más, como se ha hecho y se advierte en la historia de la filosofía. El tercer conocimiento natural que tiene el hombre de Dios es el conocimiento de Dios por la fe, el conocimiento que da la fe. Digo natural en el sentido que se da en esta vida, porque además de estos grados de conocimiento estrictamente natural de Dios, es decir, que se conocen por la mera inteligencia humana, hay otro conocimiento de Dios también racional, pero superior al filosófico, aunque no obtenido por demostración. Por tanto, no es natural en el sentido que mediante el cual los hombres conocen a Dios por fe, sino, o mejor dicho, que conocen a Dios por fe de una manera sobrenatural. Supera el conocimiento que tendremos de Dios por demostración, en que por fe conocemos a Dios ciertas cosas que, dada su eminencia, no puede alcanzarlas la razón humana por ella misma. Sin embargo, tampoco es posible que la suprema felicidad del hombre consista en la contemplación que proporciona esta clase de conocimiento racional de la fe. Es decir, podríamos decir, de la fe, del conocimiento que nos proporciona el credo, la tradición de la Iglesia y la teología basada en esta fe y en esta tradición. La fe, aunque sea un conocimiento racional superior al conocimiento corriente y al filosófico, no es el bien supremo del hombre. Una razón es porque la felicidad implica una perfecta operación del entendimiento, como ya se ha dicho. El conocimiento que se tiene por fe se obtiene por una imperfectísima operación intelectual por parte del mismo entendimiento, aunque sea perfectísima, por parte del objeto, es decir, de lo conocido, puesto que el entendimiento no comprende aquello a que siente, a que está de acuerdo creyendo. Por consiguiente, no puede estar la suprema felicidad humana en el conocimiento que proporciona la fe. Creo que me explicaré mejor si sigo a Santo Tomás estrictamente, que dice que el acto de la fe, y es textual, es lo siguiente: creer es un acto del entendimiento que asiente a una verdad divina por el imperio de la voluntad movida por Dios, es decir, mediante un don sobrenatural que se llama gracia. Por su contenido, la fe es sobrenatural. También se descubre su sobrenaturalidad por este acto interior de creer, porque es la voluntad la que hace que el entendimiento acepte un contenido que no es evidente, que es racional, que sabemos que es racional, pero para nuestra mente es superior y no lo alcanza, ni de modo inmediato ni de modo mediato, y solo lo hace movida por este don de Dios. Por ello, en el conocimiento que se obtiene por la fe, tiene preferencia la voluntad, pues el entendimiento asiente por fe a lo que se le propone, porque quiere su voluntad y no forzado por la evidencia misma de la verdad. Si se tiene en cuenta, como ya se ha dicho, que la suprema felicidad humana no consiste principalmente en el acto de la voluntad, queda confirmado esta otra razón, que es que el conocimiento proporcionado por la fe no está en o no se encuentra la bienaventuranza humana, la contemplación suprema. Además, la fe no satisface el deseo natural de conocer a Dios. El deseo natural se aquieta por la felicidad, porque esta es el fin último del hombre. Pero el conocimiento de fe no aquieta dicho deseo, sino que es, como dice Santo Tomás, todo lo contrario, porque la excita más, ya que el que
cree, desea ver aquello que cree, y por esto tiene esperanza en conseguirlo. Bien, una primera concreción de esta tesis es que el segundo grado de contemplación es el que proporciona un conocimiento racional o filosófico de Dios. Y este sería, ni el conocimiento natural espontáneo ni el de la fe, el fin último del hombre que puede alcanzar por sus medios, en la que intervienen dos elementos, el conocimiento intelectual y el amor de la voluntad. Es decir, la contemplación de las cosas divinas, el hombre la conseguiría de una manera superior al de la fe, en el sentido explicado en la contemplación filosófica de Dios. Sobre este conocimiento limitado, que no proporciona la felicidad plena, y que pudieron conseguir ya los filósofos antiguos, como Platón y Aristóteles, observa Santo Tomás que toda adquisición y posesión de la verdad proporciona un deleite, un gozo, que sigue y acompaña a todo acto intelectual que ha logrado la posesión de la verdad, su objeto, siempre que entendemos algo, que aprendemos algo, que descubrimos algo, nos proporciona una satisfacción, un gozo. Y lo mismo proporciona el conocimiento filosófico de Dios. Este gozo es un efecto egocéntrico, en cuanto que el deseo de adquirir la verdad, una vez conseguida, sea del tipo que sea, descansa en esta verdad como algo de mi propiedad, de algo que he conseguido. Esta tendencia del entendimiento se da en, en, la consecución del fin último, en el orden humano. Y bueno, según esta explicación de Dios, se considera a Dios como la verdad suprema, pero asimismo como el bien supremo. Sin embargo, considerado así, como bien supremo, solo por la inteligencia, tal como descubrió, por ejemplo, Platón, que es el bien, y también Aristóteles, pero también como en sí mismo y por sí mismo, bueno y amable, como acreedor del amor del hombre, como una persona. Se descubre que Dios es persona, que el fin último del hombre es, por tanto, personal. Por su amor comunicativo, que explica que sea primera causa, arquetipo y ejemplar de lo creado, causa final, centro donde han de converger todas las criaturas, con todas sus tendencias y actividades, Dios se revela como ofreciendo amor y pidiendo el nuestro. Este amor que da Dios y que merece correspondencia, dice Santo Tomás, es un amor de amistad, que consiste en el amor de amistad, en un amor mutuo, de benevolencia entre dos personas que se quieren mutuamente el bien, fundado en el aprecio o posesión de un mismo bien, que se fomenta y se completa por el trato y la convivencia. Según Santo Tomás, el objeto de la contemplación beatificante, la contemplación que nos hace feliz, es por tanto una persona, Dios, con su amor de amistad o el amor más excelente de Dios al hombre. Sin embargo, esta contemplación de Dios como fin último no es puramente especulativa, porque no tendría el poder, si fuera solo especulativa, para mover el amor de correspondencia del hombre, es decir, para mover a su amor, a su amistad. Por tanto, en el logro del fin último, además del entendimiento, interviene la voluntad, porque no solo se conoce, sino que también se ama con amor de amistad. Santo Tomás no tiene una visión intelectualista, como a veces se dice, y que combatió el maestro del doctor Canals, el doctor Jaime Bofill, que discutió estas tesis y en parte pues empezó a destacar esta doctrina, que consiste en lo siguiente. En el acto intelectual en que consiste sustancial y principalmente la contemplación en sí misma, interviene también el amor, porque tal acto contemplativo se realiza en un proceso de 4 fases. Es una compleja sucesión unitiva que culmina
en la contemplación acabada y plena, que es a lo que se denomina en sentido propio contemplación. El comienzo del acto contemplativo se da cuando en una primera fase, que podríamos llamar fase del conocimiento, la facultad del entendimiento introduce en nuestro interior intelectivo la esencia abstracta y universal de todo objeto. Se da entonces la unión del sujeto y el objeto del entendimiento en el mismo entendimiento. Hay una unión intelectiva. En una segunda fase de este acto contemplativo, que puede llamarse la fase de la valoración, a este momento le sigue una actitud también activa, porque juzga y aprecia la bondad de este objeto entendido. La evaluación de ese objeto del entendimiento consigue, por tanto, que se comprenda su bondad. Pero, sin embargo, es todavía intelectual en sentido estricto. Aquí no ha intervenido nada más también que el entendimiento, diríamos, en su fase judicativa. En la tercera fase, que se puede llamar fase del querer o del amor, aparece una determinada reacción volitiva y afectiva, por la cual el sujeto toma posición con respecto al objeto entendido y querido, pero ya no solamente en el orden intelectivo, sino en el orden de la realidad, a la cual pertenecen el objeto y el sujeto. De manera que la voluntad quiere el objeto entendido, en el caso que sea bueno, o lo rechaza si se ha sido considerado como malo. Ello implica que el sujeto toma posición ante el objeto, no solo en el orden cognoscitivo como la fase anterior, sino también en el orden real, el que se da en las cosas. En esta fase se da una unión entre el sujeto y el objeto de la facultad volitiva y afectiva, de modo parecido a como ya se dio anteriormente en el entendimiento. Pero, por medio del entendimiento intelectual, hay una unión del sujeto al objeto de una manera esencial, de una manera abstracta, de una manera universal, diríamos, a su especie, a su género. Y ahora con la voluntad hay una unión a lo singular del objeto, a lo individual, que ya no es una unión intelectual, sino una unión afectuosa con lo deseado. Insisto que hay una diferencia fundamental entre la unión por el conocimiento intelectual y la unión afectuosa por la voluntad. Además de su distinto objeto, lo universal, como he dicho, la primera, y lo singular, la segunda, en la unión intelectual, el objeto entendido está en el entendimiento como una semejanza del mismo producida por el mismo entendimiento, que como la mano, tal como enseñaba Aristóteles, el entendimiento trae el objeto a sí mismo para conocerlo o concebirlo como concepto. En cambio, el objeto querido está en la voluntad, pero como inclinación, como tendencia, como un ir, la misma voluntad al objeto querido. Podría decirse que al contrario de lo que ocurre en el conocimiento, no es el objeto que yo me he apropiado de él y que me ha producido pues este placer, esta fruición egocéntrica, sino que ahora es en el querer el sujeto el que va, el que sale al objeto. Bien, y vamos en la cuarta y última fase de la contemplación, que es muchas veces ignorada y por esto se ha acusado a Santo Tomás como intelectualista, como que no da importancia al amor. Es la fase de la apropiación. Vamos a ver el porqué. En esta fase se da una tercera y definitiva unión. Se explica porque con la unión o posesión intelectual y la afectiva, conseguidas por el entendimiento y la voluntad respectivamente, no queda ya terminado el proceso de unión y posesión contemplativa. Para que sea plena, hace falta que intervengan un nuevo tipo de facultades, las de ejecución, las que permiten llegar a la presencia
del bien conocido y amado y apropiarse de él realmente, de tener una unión real, aunque no se pueda tener plenamente. Esta es en el orden natural. Esta es la finalidad de la cuarta fase. Cuando el objeto es material y por tanto sensible, la naturaleza otorga instrumentos materiales, como la boca, las facultades locomotrices o cualesquiera, que sirven para llegar a la posesión del objeto real, que se ha entendido, que se ha querido y que ahora se quiere poseer. Esto ocurre cuando el objeto es material y sensible. Estas facultades permitirán conseguir la unión real. En cambio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando el objeto conocido, valorado y querido es un ser espiritual, como es el caso de Dios, o bueno, o cualquier inteligible, la persona que queremos, la facultad apropiativa para unirse realmente a ella será entonces de nuevo la inteligencia, porque las facultades locomotrices, cuando el objeto espiritual, no sirven para conseguir la unión efectiva, la unión real, que completará la unión afectiva y la unión intelectiva. La facultad que permite en este caso la unión volverá a ser, por tanto, la inteligencia. Será ella la que proporcionará a la voluntad la presencia real de su bien querido. Lo espiritual, que no es sensible, sino intelectivo, no deja de poseerse si no es por el entendimiento. Los tres tipos de unión, la intelectual, la afectuosa, que incluye la interior, y la efectiva, a las otras dos, dan lugar a tres grados de contemplación, en que el último grado de contemplación es el más perfecto. Su acto unitivo, que es el del entendimiento y que realiza la unión efectiva, no es del mismo tipo que la primera unión intelectiva, y por esto se le denomina ahora contemplación en sentido pleno. Filosóficamente diríamos, y no quiero entrar en ello, que ahora se da una verdadera intuición, la buscada por Platón. El conocimiento intelectual que se da en la primera fase implica una posesión real de lo conocido, pero solo en la esencia abstracta y universal de la realidad que se está conociendo. Después, la voluntad, posibilitada por este acto intelectivo y su posterior enjuiciamiento, se refiere a lo individual y concreto de lo conocido en su propio ser, en el ser que está en la realidad. Sin embargo, la unión que se consigue es meramente afectiva, diríamos sentimental. Para unirse al objeto conocido y querido de una manera real, ya no se puede utilizar ni el primer acto de la inteligencia ni la facultad volitiva. Necesita, repito, de un nuevo acto intelectual, un acto contemplativo que cierra el círculo que se da en toda contemplación. Ha comenzado con una contemplación intelectiva, ha seguido una contemplación amorosa, más completa, por referirse a lo individual, que es más real en este sentido que la esencia abstracta, pero que no se posee realmente. Y termina en la contemplación perfecta o efectiva, en la contemplación de la unión real con lo contemplado. Esta última unión, no meramente intelectiva, ni volitiva o efectiva, es el efecto y el fin supremo del amor de donación o el amor de amistad. Además de la unión intelectiva y de la unión afectiva, de sola benevolencia o de querer mutuo, que es entonces amistad o donación recíproca, existe la unión real entre los que se aman, que es el fin y la satisfacción de la amistad. Esta unión real solamente se puede dar entre personas, dado que solo la persona puede ser sujeto y el amor, sujeto y objeto, perdón, del amor de donación. La contemplación conseguida en esta última fase es, por tanto, entre personas o entre amigos, entre los que se aman con amor de amistad, con amor
de mutua benevolencia o de querer el bien para otro, distinto del amor de posesión o de deseo, de querer solo el bien para mí, que no debe tenerse a las personas, aunque a veces las queremos así, sino solo a los seres no personales. La razón de la unión de presencia auténtica es porque el conocimiento y amor que implica el amor de benevolencia bilateral, el amor de amistad, con sus correspondientes uniones, estas tres uniones, lleva a buscar esta última unión, una unión efectiva y real, que es una comunión, es decir, una unidad en la vida interior de ambas. Es una unión que se produce entre los espíritus, entre la interioridad, y por tanto hay una común unión, una unión entre los dos. Se consigue, como decía Jaime Bofill, la convivencia, que consiste en un contemplar o mirar la intimidad de quien se ama y que ha sido comunicada confidencialmente en las fases anteriores de la contemplación. Ahora, la contemplación acabada, se puede decir también, en diálogo entre los que se aman, alcanza un mayor nivel entre el diálogo que han podido tener anteriormente estas personas. Un diálogo confidencial. Porque ahora ya no son necesarios los conceptos y manifestaciones de afecto. Ahora se ha conseguido la unidad plena o identidad, el ser una sola cosa o como si tuviesen los dos que se aman un solo ser, aunque cada uno conserva su propio ser. Es una unidad misteriosa que no se da en las cosas materiales, sino en el orden espiritual, que soy el otro, pero siendo yo mismo. La comunión, la contemplación, por tanto, es comunión, convivencia, intimidad, diálogo e identidad. No parece que pueda explicarse más. Santo Tomás no lo explica más, yo tampoco podré, y se comprende, porque el amor y la consecuencia contemplador son un misterio. El hombre puede conseguir en esta vida una participación de la contemplación plena, pero no puede conseguir la perfecta presencia de la persona amada. La contemplación unitiva, plena y perfecta sería con Dios en la gloria. He dicho sería porque filosóficamente no podemos hablar del futuro, de lo que se nos revela, pero sí que podemos decir que es posible. Pues eso sería en la gloria, en la otra vida. Se alcanzaría así el fin último del hombre. En esta contemplación personal, unitiva y perfecta con Dios, una contemplación verdaderamente acabada, se daría el fin último del hombre, aunque con ella tendría la plenitud perfecta de amor unitivo con Dios, como es evidente. Precisa Santo Tomás que, sin embargo, y esto es muy importante, y a mí me ha ayudado mucho tenerlo en cuenta, porque a veces no se explica así, que se continuaría amando o contemplando a los allegados, a mis padres, a mi esposa, a los hijos, a los parientes, a los amigos, a los conocidos, ya, pero ahora con mayor plenitud. Se conservaría y aumentaría el mismo amor, como dice Santo Tomás, amor honesto, y en el mismo orden que en la tierra. Porque, y esto es muy importante, dice Santo Tomás, la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. El doctor Canals ponía como ejemplo, bueno, todos en clase nos reíamos mucho y lo recuerdo ahora, que decía, los que sean del Real Madrid o del Barça o del Español, los equipos en España, pues que, bueno, que son más representativos, y podríamos decir, pues no sé, con el River, en fin, en cualquier otro equipo, pues continuarán interesando y queriendo que su equipo gane, porque es un amor, es un querer, naturalmente muy distanciado del amor que se ama al padre, la madre, la novia, la mujer,
pero que es un amor también, como el amor a la patria, que es un amor bueno, es un amor honesto y se continuaría queriendo. Yo quiero insistir ahora, porque a mí me ha hecho mucho bien, que esta contemplación personal en la otra vida se daría, por ejemplo, y considero que sería la superior, en la contemplación a la persona unida en el amor matrimonial, el mayor grado humano de amor de amistad, cuya unión era buscada por los románticos. Como no era posible en esta vida, los amantes de los autores románticos, y esto lo pueden ustedes comprobar, tenían que morir para lograr el verdadero amor. Claramente se advierte en Alejandro Dumas, en una novela que acabo que no conocía, era un error. Bueno, era algo que me quedaba pendiente en una obra que se llama Cecilia de Marcellí, en que, bueno, que buscan la felicidad los amantes en la otra vida y mueren. O en la ópera más conocida de Tristán y Isolda, de Richard Wagner, sobre esta leyenda medieval de estos amantes. Y se podían poner en la literatura infinidad de ejemplos, o casi infinidad de ejemplos. Como los románticos, sostiene Santo Tomás, que esta contemplación beatificante no solo no se da, sino que además es imposible que en la vida terrena se pueda encontrar, ni por tanto la felicidad perfecta del hombre. La felicidad natural no da la felicidad completa y última, que no existe para nadie en la vida terrenal. El sufrimiento y la muerte, ingredientes inexorables de la vida humana, acompañan siempre toda felicidad que pueda darse en esta vida. Y por esto siempre la felicidad queda empañada por cierta tristeza. Respecto a ello, la posición de Aristóteles fue que los hombres realizan obras virtuosas, como el amor de amistad, que corona pues toda la vida virtuosa y que parecen ser lo más permanente que hay en esta vida. Pero entonces, dice Aristóteles muy sabiamente, que los hombres son felices como hombres. Es cita textual, en cuanto a hombres. No alcanzan la felicidad en su integridad, sino en cuanto humanos o de una manera limitada. Es decir, la actitud de Aristóteles no es esperanzada, es una actitud triste. Santo Tomás, a diferencia de Aristóteles, desde estas últimas premisas filosóficas, infiere que, no obstante, se podrá alcanzar después. Y llega a esta conclusión porque es imposible que un deseo natural sea en vano, sea inútil, ya que la naturaleza, en general, nada hace en vano. Si nunca se pudiera conseguir la felicidad, sería un deseo inútil. Luego es posible llenar el deseo natural del hombre, no en esta vida, como se ve, sino después de ella. Por lo tanto, la felicidad última y perfecta del hombre tendrá que ser, si es posible, que sea después de esta vida. Será posible porque por tener un alma inmortal, tal como demuestra la filosofía, la razón, el hombre podrá llegar a la verdadera felicidad después de la muerte. Además, puede decirse que la felicidad última del hombre está en el conocimiento que tendría en la vida eterna. Los hombres tienen el deseo de la felicidad que está en la visión de la esencia divina y no lo pueden satisfacer, porque por sí mismos solo conocen a Dios como causa. Sin embargo, Santo Tomás sostiene que es posible que de otra manera pudieran tener conocimiento de Dios en sí mismo y no solo como causa. La razón es porque, como se ha dicho, es imposible que un deseo natural sea vano, y lo sería si no fuera posible llegar a entender la sustancia divina mediante el entendimiento y mediante esta contemplación en su última fase que he descrito. Sin embargo, tener un deseo natural u originado por la naturaleza propia y por tanto necesario, no quiere decir que se satisfagan necesariamente, pero sí que es posible por parte del sujeto que se sacie. Así, por ejemplo, como decía Lewis,
El hambre prueba que el hombre necesita necesariamente comer para vivir. Además, que hay comida para satisfacerla. Pero todo ello no garantiza que sea capaz de conseguirla y contentar sus deseos. Los hombres podrían tener, tal como lo desean inevitablemente, la visión de Dios, pero la sustancia divina no puede ser vista por el entendimiento humano mediante un concepto humano. Debe tenerse en cuenta que Dios no puede ser categorizable, no puede ser clasificado como las cosas de este mundo, que pueden así definidas, aunque sean muy lejanas. Yo puedo definirte una estrella, un astro, diciendo lo que es, incluso que le hemos puesto el nombre de Saturno, lo que sea. Y con esto le pongo unos límites para diferenciarlos de las demás cosas, de los demás planetas, de las demás estrellas. No se puede con Dios, porque Dios es un objeto gran. Dios no es un objeto grande situado en el mundo, tal como creen muchas veces y lo entienden los filósofos racionalistas. Dios es totaliter aliter. Dios es totalmente otro. O como dice Santo Tomás, Dios es trascendente al mundo y a nuestro entendimiento. Dios en sí mismo no puede ser forma de nada, ni por ello puede ser forma de un entendimiento creado, como son formas las otras cosas que entendemos. Dios en cuanto tal no puede ser objeto del entendimiento humano. Por ello, dado que el entendimiento no puede entender cosa alguna sin pasar previamente al acto por la información de una forma abstracta, de las imágenes sensibles, que sea la semejanza de la cosa entendida, entonces pudiera parecer que no fuera posible ver la misma sustancia de Dios, ya que la esencia divina es algo subsistente por sí misma. Es decir, que no es una forma para nosotros. En este sentido, se lee en la Escritura sobre Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, que es una frase genial. Comenta Santo Tomás respecto a lo primero, que el hombre no puede comprender la razón de los juicios divinos porque están ocultos en la sabiduría de Dios. Y a lo segundo, el autor de este texto de la Sagrada Escritura, que es San Pablo, se refiere en cuanto a la ciencia por la cual obran las cosas. Es decir, que no se pueden indagar perfectamente por el hombre sus caminos, o sea, la graduación con que obra en las criaturas. Podríamos comentar estas palabras geniales de Santo Tomás porque, por ejemplo, podrían ser la respuesta al problema del mal, que son inescrutables los designios divinos y incomprensibles sus caminos. Sin embargo, en la contemplación del entendimiento del hombre, de la esencia divina o del ser divino, que se identifican, ella se uniría en el orden intelectivo, no como un inteligible que le actuara como fe o forma en la otra vida, sino como una presencia. Dios estaría presente en mí, que se me manifiesta a Él. Es una presencia que se me manifestaría. Habría una presencia de Dios que, para comprenderla de algún modo, porque no tenemos en esta vida una experiencia de este tipo, sin embargo, se podía comparar con la presencia de nuestro propio yo, que percibimos existencialmente, no esencialmente, y que está siempre presente en nuestro conocimiento. La presencia de Dios, perdón, la presencia de mi yo, de mí mismo, se conservaría en la otra vida, en lo que en la fe llamamos la vida de la gloria, desde la fe, pero ya no estaría sola, sino en la presencia de Dios, es decir, en su esencia y su ser, que la incluiría en su unión, sin anularla. Ahora estaríamos identificados con Dios. A la pregunta de San Agustín, ¿qué hay más cerca de mí que yo mismo? Dice San Agustín en las Confesiones, ¿qué hay más cerca de mí que yo mismo? Se podría responder, Dios, en la otra vida, no ahora a la que se refería San Agustín. Se habría colmado ya la sed de ansia de Dios. Se estaría ya en Dios porque Dios estaría en mí.
Por consiguiente, para contemplar a Dios es preciso que el entendimiento tenga que ver a través de la misma esencia o ser de Dios. De modo que en tal visión, ¿eh? lo que en la Biblia se llama ver a Dios cara a cara, en tal visión sería causada por el mismo Dios. De manera que sea o sería el ser divino lo que se ve y también el medio de verle, no conceptualmente. Es decir, podría decirse en una sola frase, por Dios se podría ver a Dios en Dios. Repito, por Dios se podría ver a Dios en Dios. La contemplación ya en su cuarta fase o acabada por la unión real con Dios, fin del amor a Dios, con la intervención transformante de la acción divina, puede decirse que haría deiforme a la criatura. Esta gracia de Dios no sería el medio en el que se ve a Dios, sino por el que se le ve. Por consiguiente, desde la mera razón, sin acudir a la revelación, Santo Tomás, y esto me parece muy importante, puede explicar desde su filosofía, que es en el ámbito que me he movido siempre, aunque ahora para hacerme entender mejor he citado la escritura, lo que sería la contemplación divina, la felicidad última, cuya existencia proporciona la fe. Precisa además que con la acción divina el entendimiento creado no podría captar con perfección la sustancia divina, porque es imposible que el entendimiento creado vea con lo que Santo Tomás llama una luz tan perfectamente la sustancia divina como perfectamente pueda ser vista. Un amigo mío, el doctor Juan Pegueroles, hablábamos siempre de este tema, ya al final de su vida, y me decía que Dios siempre sería nuevo para nosotros, porque cada día conoceríamos un aspecto nuevo de Dios. Cada día no sería repetido, no sería aburrido, sino todo lo contrario. Se movía en esta línea. Se advierte una línea que era agustiniana, era un gran especialista de San Agustín. Se advierte con ello que lo único que se parece en esta vida a la felicidad última y perfecta a la que está llamado el hombre es la vida de quienes se dedican a la contemplación de la verdad. Porque Aristóteles decía que la felicidad, la contemplación para la mayoría de la gente es la vida virtuosa y sobre todo el cultivo de la amistad, que como he dicho antes corona todas las virtudes, pero y que es la felicidad a que pueden llegar a los hombres de una manera humana. Pero está para algunos, para los que se dedican a la vida intelectiva, el conocimiento, la contemplación de la verdad. De manera que Aristóteles pone dos fines últimos en el hombre. Porque sería posible, dice Aristóteles, una contemplación de orden intelectivo de Dios. Bueno, esto es verdad, pero Santo Tomás dice, corrige a Aristóteles, no lo anula, todo esto es verdad, porque lo completa, porque dice que habría una contemplación más plena en el orden natural, ignorada por Aristóteles, porque aún sabiendo lo que es el amor de amistad, no habría descubierto la realidad de la persona. Es decir, cada hombre en su individualidad única e irrepetible y en la indignidad personal de todo hombre. Y por tanto que en esta vida es posible la contemplación personal, que es superior a la contemplación de la verdad y a la contemplación que se da en las virtudes, en la práctica de las virtudes y en vivir la amistad. ¿Y por qué? No desdice lo anterior, al contrario, lo complementa, lo perfecciona, porque dice que como la persona es lo que posee, y que demuestra Santo Tomás, yo no voy a entrar aquí, lo que posee más ser, es decir, que posee el mayor grado de verdad, de bondad,
de individualidad en toda la naturaleza, puede ser contemplada, aún con imperfección, en los distintos grados de amor de amistad. Puede así saciarse en parte el ansia humana de felicidad en la amistad personal. En todos los hombres, el hombre ha nacido para la contemplación amorosa, para la amistad, para la contemplación interpersonal. Decía un amigo mío, un filósofo mexicano, Agustín Basabe Fernández del Valle, gran experto en San Agustín, que hemos nacido para ser amigos, que no lo acabamos de comprender. Vivimos para ser amigos, para tener amigos. Y recordaba algo muy bonito que decía San Agustín y que quizá otras órdenes, otros movimientos religiosos han olvidado, que decía San Agustín a sus monjes, decía, está en la Constitución, en su orden, decía que por Cristo se puede renunciar a muchas cosas buenas y lícitas, como es, por ejemplo, el poseer bienes terrenos, el sacrificar en las cosas espirituales la obediencia, sacrificar también el matrimonio, la paternidad, pero una cosa que no se puede sacrificar nunca y que vivió Cristo plenamente es la amistad. Esto no solamente decía San Agustín, no os lo prohíbo, sino que os lo recomiendo. Y esto es una necesidad también de la persona, y un deseo natural no puede ser vano, porque la persona como máxima perfección, como la suprema participación creada en el acto de ser, necesita expansionarse, necesita comunicarse, es decir, darse a los demás. Y lo hace en las relaciones interpersonales, con los distintos grados de relación impersonal, que hay muchas, interpersonal, que implican. Santo Tomás llegaba a decir algo que pertenece ya en el orden interpersonal, sino ni podríamos llamar en el orden social, que decía que el fin común a que tiende las leyes, desde la ley natural hasta las leyes positivas, las leyes civiles, es la amistad entre los hombres. Leo, porque es un texto muy importante de Santo Tomás, que dice es lo siguiente: toda ley tiende a esto, toda, a establecer la amistad entre los hombres, unos con otros y todos con Dios. Por último, y con esto iré terminando, es muy importante destacar que para Santo Tomás en el matrimonio se da la mayor amistad generosa y por tanto es la amistad por completa, porque en ella se dan las tres clases de amistad: la perfecta, o amistad por virtud o por bien del otro, que es considerado como un fin y no como un medio, como las siguientes grados de amistad o tipos de amistad, que es la amistad por utilidad o beneficio mutuo y la amistad por el disfrute, cosa que había dicho ya Aristóteles. Indica Santo Tomás algo que me parece muy importante y que yo se lo confieso casi, bueno, si en el caso y confidencialmente, que me di cuenta en una boda de un sobrino mío, que asistí con mi esposa, que el novio, ya llevan ya hace años, ya muchos años casados y un matrimonio muy feliz, el novio miraba, yo podría decir, contemplaba a la esposa como extasiado, incluso se ven las fotografías. Y la gente que estaba a mi alrededor en la celebración de la boda, la comida posterior, pues decía, es increíble, ¿cómo mira este chico a su novia? Está como fuera de sí, está extasiado. La estaba contemplando porque la quería muchísimo, porque se sentía unido a ella y con la vista, con la mirada, expresaba la amistad, la contemplación íntima, la convivencia, la presencia que tenía, la identidad, la intimidad con su esposa. Y esto me motivó a estudiar lo que dice Santo Tomás del matrimonio, porque este chico nos da una lección
a todos. Pues bien, dice Aristóteles que en la Suma Teológica, en el Tratado sobre el Matrimonio, en el suplemento, vamos, de la Suma, que Aristóteles ya advirtió que al matrimonio en los seres humanos, y como algo peculiar suyo, le compete la comunicación en las obras que son necesarias en la vida, es decir, la amistad. Es decir, el amor de amistad en el orden humano se da con plenitud en el matrimonio, porque es, como decía también el Estagirita, y que está citando aquí Santo Tomás para explicar el matrimonio, la amistad es mutua, una definición que le gustaba mucho a mi maestro, es mutua benevolencia y comunicación en las operaciones de la vida. Es mutua benevolencia y comunicación en las operaciones de la vida. Para entender qué son las operaciones de la vida, decía Canals que la vida comunicada es la que yo comunico al que ama, es la vida humana. ¿Y qué es la vida humana? Es la vida personal, es la vida mía, mi interioridad, mi yo. En el amor conyugal, por tanto, se intercambian pensamientos, voluntades, afectos y sobre todo lo más íntimo y profundo de la persona, mi propio yo, lo que no comunico a nadie, lo que me comunico a mí mismo. Por esto la persona humana es la que es mi amiga con un grado de amistad mayor y es como mi otro yo, como decía San Agustín cuando murió un amigo íntimo, que decía, ha muerto una parte de mi alma, porque éramos una sola alma en dos cuerpos. Y creo que esto se puede aplicar perfectamente el matrimonio y las personas casadas me pueden me pueden dar la razón. Y las personas que, por amor a Dios, por seguir más plenamente a Cristo, han adoptado la vía, el camino del celibato, hablan también siempre, y así lo hacen de los místicos, hablan de que su esposo es Dios. Y hablan de un matrimonio, de una esponsalidad con respecto a Dios. Porque el amor de amistad matrimonial exige esta unión o identidad. Y ahora me permiten que exprese algo que es un pensamiento que, dada mi situación en estos momentos en la vida, he meditado mucho y que esta doctrina, esto que he escrito, me ha servido a mí. Es decir, aparte de explicárselo a ustedes, me lo explico a mí mismo. Decía Santo Tomás, cita Santo Tomás, que en la Sagrada Escritura, también hablando del matrimonio, se dice, está en el Génesis 2:24, es muy conocido, serán dos en una sola carne, dice Dios. Y el poeta español, José de Valdivielso, un amigo de Lope de Vega y poco conocido, lo expresó concretamente al referirse a un ejemplo de amor matrimonial, que ahora no viene al caso, lo expresó en este verso que a mí siempre me ha impresionado mucho. Y vivieron transformados él en ella y ella en él. El amor de amistad pleno, el amor de un matrimonio, de un hombre y una mujer, es que uno se transforma en ella y ella en él, o al revés, como quieran, en el orden. Y es de esperar que esto mismo del que hablaba Valdivieso se dará también en la otra vida, pero entonces de una manera más perfecta, porque yo estaré con mi esposa y ella en mí, como vivíamos en esta vida, y lo está ahora en mi recuerdo y en mi afecto, entonces lo viviremos en Dios, que nos unirá aún mucho más. En esta amistad completa entre un hombre y una mujer se da, por tanto, la mayor contemplación interpersonal que se puede dar en la vida temporal del hombre. Y es, como he ido manifestando a lo largo de esta lección, esperar que se continúe en la vida eterna.
Permítanme decirles una afirmación que yo creo que es una consecuencia de que esto que enseñaba Santo Tomás, basándose en San Agustín y Aristóteles, que la amistad matrimonial es para siempre. O si me permiten con otra frase, el amor conyugal es eterno. Podría decirse además que esta explicación no elimina ningún aspecto romántico. Una vez, estando en un tribunal, tal como se celebraba en España, para una oposición, bueno, yo hice un pequeño discurso sobre lo que decía el opositor y uno de los miembros del tribunal seguramente no me entendió, porque después no continuamos hablando. Me dijo, Forment, es que tú eres un romántico. Y yo le contesté, por supuesto, porque soy tomista. Seguramente debió pensar que estaba desquiciado, pero yo pensaba ya en esto, ya tenía barruntos de esto que les estoy explicando. De manera que el tomismo no posterga la actitud romántica. Si el romanticismo se caracteriza por el predominio del sentimiento, de la ternura, de la subjetividad, de la intimidad, de la espontaneidad, del idealismo, del individualismo. Todo ello se da en el amor conyugal y, como enseña Santo Tomás, potenciado al máximo. Sin embargo, estas peculiaridades, lamentablemente, en el romanticismo se toman unilateralmente y de manera, si me permiten, desordenada. En el tomismo no se enfrentan de un modo dramático, de un modo trágico en el romanticismo, en la literatura romántica, sino que no hay antítesis, se integran ordenadamente en la dualidad complementaria humana. Y esta integración, esta unidad se da en Dios. Con ello se consigue, en el orden natural, la mayor felicidad posible al que pueden alcanzar en esta vida el hombre y la mujer. Hay que añadir, porque también es de justicia, que he pensado, y con esta última ya confidencia, termino, que la mujer en el amor de amistad conyugal realiza un gran papel, porque es en él representante de Dios. Me explico. En la escritura se dice, el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Y también se dice en el Génesis que la mujer es carne de su carne, es decir, cuerpo de su cuerpo. Es decir, lo más semejante al hombre. Se dice, sale en la escritura esta palabra, igual. Y se dice también que le ha sido dada al hombre como un auxilio. Y yo concluyo que se podría decir, por lo menos yo lo digo, que la mujer representa a Dios, porque como también se lee en la escritura, Dios es nuestro auxilio. Nada más. Muchas gracias.